Muy buenas noches, pues después de todo un tiro con este asunto, que yo creo que ya está dando sus últimas patadas de ahogado. Pero bueno, un buen para poder transmitir, pero bueno, aquí estamos un poquito tarde, son las 7:21 de este lunes 21 de octubre del 2024. Una felicitación, por cierto, para mi nieto Emilio, que hoy está cumpliendo años. Pero bueno, vámonos rápidamente con la síntesis, porque esto va rapidísimo y pues después de, como le comentaba, después de tantos estire y aflojes con la maquinita esta, pues ya por fin podemos estar transmitiendo. Sí se puede checar si está transmitiéndose. Bueno, aquí estamos ya. Total que está escalando, se acordará usted de lo que le comentaba hace unos días, el viernes pasado, para ser exactos, cómo está a punto de hacer crisis esto, pues en el enfrentamiento entre jueces, entre la Suprema Corte, pues, o el Poder Judicial con el poder, bueno, con los dos poderes, legislativo y ejecutivo. Y mientras dimes y diretes, declaraciones van y vienen, ya surgió el apoyo brindado por los gobernadores y los mismos legisladores a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora sí, estábamos buscando el viernes pasado unas declaraciones de alguien pues que supiera más sobre este tema. Bueno, pues qué mejor que el doctor Andrade, aquí ya tenemos para ahí el audio para poder comentar sobre este particular. Y lo mismo opina la señora Ernestina Godoy, quien es la asesora presidencial en materia legal, ¿no? Ellos dos dan, como decimos en el flyer que lanzamos por ahí, ellos dan lección y cátedra de derecho a la jueza que reta a la presidenta. Es la señora, la jueza, se llama Nancy Juárez, lo que me hace recordar los tiempos de preparatoria en una maestra que tuvimos en aquellos años, Nancy Juárez, bióloga ella, obviamente pues nos daba, que no, creo que es química, sí, creo que es química bióloga. Nancy Juárez, muy bien recordada, la chaparrita que nos daba biología. Bueno, entonces, sin más, vamos a entrar de lleno al texto de los gobernadores, que dice más o menos así. Dice: comunicado del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Bueno, este es el comunicado del grupo parlamentario, y hay otro más de los gobernadores que también anda circulando por ahí. Dice así: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Poder Judicial Federal. Cuidar el sistema democrático es aceptar el cambio constitucional por los métodos que la propia ley fundamental establece. Esa es la vía que las mayorías legislativas en las cámaras del Congreso de la Unión y casi la totalidad de congresos locales han seguido: realizar una reforma constitucional al Poder Judicial mediante el órgano revisor de la Constitución, esto es, el Poder Legislativo. Esa decisión constitucional, dice, esa decisión constitucional sobre la reforma al Poder Judicial no es ni impugnable, ni revisable, ni suspendible por medio alguno de control judicial, como lo ha aceptado el propio Poder Judicial de la Federación en el pasado, cuando se impugnaban reformas constitucionales. Y no lo es por dos razones fundamentales, dice este escrito. 1. La Constitución nunca es contradictoria consigo misma. 2. Ningún órgano de un poder constituido
como un juzgado de distrito o incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación puede estar por encima y anular las decisiones que toma el órgano revisor de la Constitución y a quien nuestra Carta Magna encomienda esa función. Legisladoras y legisladores de la oposición inexplicablemente han señalado que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum incurre en desacato por no cumplir la suspensión de una juez de distrito que ordena retirar del diario oficial de la Federación dicha reforma. Y luego se hacen esta pregunta: ¿qué pretenden esos legisladores y legisladoras? ¿Que se desconozca una decisión tomada conforme a la propia Constitución? ¿Que se valide una suspensión que, como han sido todas, se dicta frente a actos impugnables y la cual ningún juez, ninguna jueza constitucional tiene competencia para emitir? Se preguntan ellos. ¿De qué lado están, señoras y señores legisladores, del lado de la abrumadora mayoría popular que está representada en el Poder Legislativo mexicano o del lado de burócratas judiciales que dictan resoluciones a su favor? Cuando las y los jueces y ministros se otorgan suspensiones y amparos a sí mismos, solo corroboran la necesidad de la reforma que se ha emprendido a un poder judicial ajeno a las necesidades populares. Toma la chancos, tu mecate. Bueno, eso es lo que están diciendo los legisladores, obviamente los están agrupados por Morena y sus demás partidos que están en coalición. Y para darle más énfasis a este asunto, quiero ponerles un poquito el audio de lo que dice precisamente, denme un segundito, de lo que dice precisamente la señora Ernestina Godoy, en donde pues pone fin a estos asuntos más o menos. Vamos a escucharla. El órgano reformador de la Constitución, de que se realice una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. ¿Sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado, y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias, y que determinen el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Bueno, pues esto es lo que dice la señora Ernestina Godoy, que entre paréntesis déjeme decirle que es una señora pues que conoce sobre esto, pero sí bastante, ¿no? Y ya pues deja ella clara su postura.
Y voy a poner también aquí un poco de lo que dice la jueza Nancy Juárez, que también habla sobre eso. Vamos a verla, vamos a escucharla. Un asunto, un amparo en este caso, entiendo. ¿Quién interpuso el amparo? Vamos a verlo. Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas, que no podría revelar sus nombres. Sin embargo, yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierto un día y digo voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido, sin justificación alguna. Claro que no. Nosotros actuamos como garantes, respeto a los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, pues las quejosas solicitaron que se requiriera la autoridad, cualquier autoridad, en este caso fue la Presidenta de la República y el titular del diario oficial, pero puede ser cualquiera, que se cumpliera esa suspensión porque no lo habían hecho. Oigan, entonces así yo la tendría que requerir como lo hice. Hay instituciones, por lo regular las instituciones democráticas, tienen mecanismos de autocorrección. Pienso, por ejemplo, en una universidad. Alguien publica un estudio y resulta ser que había una falla en ese estudio y después otra universidad publica un estudio en contra del primer estudio. Vamos, o sea, entre todos se corrigen en una universidad. Y hay autoridades. ¿Cuál es la autoridad en la universidad? Pues a final de cuentas el conocimiento. Si se logra probar científicamente. Bueno, este ya es otro asunto que está manejando ahí el reportero. Pero también vamos a escuchar lo que les decía ahorita hace rato al abogado Andrade, quien habla sobre ese particular en una entrevista que tiene por ahí en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo, vamos a ver, aquí está. Por palabra, con gran precisión jurídica, dijo qué es lo que ocurre en este caso. Una situación en la jueza por encima de sus funciones no tiene ninguna posibilidad de obligar a la Presidenta de la República a eliminar una publicación, a nada, pues una jueza no puede obligar a nada a una Presidenta de la República. El Poder Judicial está impedido de juzgar a la Presidenta de la República. Eso está claramente dicho en la Constitución. No se le puede procesar, amenazar con que la va a procesar penalmente. Mira, sería ridículo y hasta risible si no fuera tan grave que una persona encargada de aplicar la Constitución decida por razones políticas violarla abiertamente. Ahora, sobre eso, no doctor, existe ninguna facultad. te pregunto, Sí, ¿qué sustento jurídico podría tener esta resolución de la jueza ya en Veracruz, doctor Eduardo Andrade? Y te pregunto, pues, porque va de la mano, ¿puede ser la Constitución anticonstitucional? No, es que ahí está en la reforma constitucional. Sí, por supuesto la Constitución no puede ser inconstitucional. Como dijo la Presidenta, esa pseudo resolución absurda de la jueza no tiene ningún sustento jurídico. ¿Por qué razón? La ley que regula el amparo dice claramente que contra las reformas constitucionales no procede el amparo. Una juzgadora de amparo, lo primero que tendría que saber es violar la ley dándole procedencia a una demanda de amparo que es impedente, porque así lo dice la ley. Y lo dice la ley porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Hay otro motivo jurídico adicional con el primero que te acabo de decir, es más que suficiente. Que es el artículo 61 del capítulo 7 de la ley de amparo, ¿verdad? Así es, 61, fracción primera de la ley de amparo. Los juzgadores deben obedecer la ley, no pueden pasar por encima de eso. Y ni siquiera admiten una interpretación dudosa, es clarísima. Contra las reformas y adiciones constitucionales no procede el amparo, punto. Entonces, salirse de ahí, sí es alterar el Estado de Derecho por parte de la jueza. Está
está violentando disposiciones muy claras de la ley. Hay otra disposición en la propia ley de amparo que dice, digo, la primera sería suficiente, pero hay otra que dice que el amparo no procede contra los actos que se han consumado de manera irreparable. Este es un acto consumado, se consumó plenamente todo el proceso constitucional y, como dijo la presidenta, se publicó así en el Diario Oficial de la Federación. No existe ningún procedimiento administrativo y no puede venir de los juzgadores la posibilidad para... Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarnos, bueno, ¿y no sabrá de esto la jueza Nancy Juárez? ¿Desconoce de veras lo que dice este artículo que cita el doctor Eduardo Andrade? ¿De plano? ¿O sí están buscando lo que decía el otro día Fernández Noroña y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, que están tratando ellos de buscar que se les lleve a un juicio político para luego hacerse las víctimas, ¿no? Como para decir, mira, aquí está la dictadora, aquí está cómo nos están reprimiendo, cómo están yendo en contra de las mismas leyes, cómo sí es cierto que sean unos dictadores, ¿no? Bueno, porque no se explica, porque no es nada más Eduardo Andrade quien se los dijo ya. Hace unos días, aquí hacíamos público también las declaraciones que hacía el ex procurador en los tiempos de Salinas. Ahorita le voy a decir el nombre, se me escapa de momento. Después de que días antes había él estado dale y dale con que la Suprema Corte estaba en su derecho, ¿no? De seguir con estas políticas y dándole rienda suelta a los amparos, y resulta que después de que le publican de que tenía alrededor de 30 y tantos años, 34 años para ser exactos, si estamos viendo que esto fue desde el 94, 95, que él formó parte de la Suprema Corte como ministro, no sé, creo que como ministro o como magistrado, como quiera que haya sido. Estuvo nada más ahí 7 meses, y ese solo acto de haber estado ahí 7 meses le dio derecho a estar cobrando 350,000 pesos mensuales. ¿Qué tal es? Bueno, pues ya que se le publica, es Diego Valadez, ya me vino el nombre. Pues resulta que estuvo hace unos días con la Paquita, la del barrio Alarraqui, es igualito, ¿no? Y dijo que ahí no había más que hacer, que ya era cosa juzgada, que se hizo todo de acuerdo a la ley, se cumplió con todos los tiempos, la forma, el lugar, y total que esto ya era pues una causa perdida prácticamente para la oposición y para los mismos jueces, ¿no?, que han estado oponiéndose, valga la redundancia, a esto, ¿no? Pero bueno, ellos insisten ahora con esta jueza de Veracruz. Vamos a seguir escuchando lo que dice el doctor. A quitar una reforma, cualquier cosa pues que está en el Diario Oficial de la Federación, está en vigor, está vigente, siendo una reforma constitucional, es un acto consumado de manera definitiva, irreparable, ya no se puede echar para atrás, no puedes borrar un artículo, una serie de artículos constitucionales que una vez que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación entraron en vigencia. Entonces la vigencia no puede ser
cuestionada por el amparo. Entonces, si quieren controvertir quienes no están de acuerdo con esta reforma constitucional, Sí. que ya es un hecho, ya está publicada, pues tienen como opción Volver a las próximas elecciones pues sí. y ganar. Exacto. Y me decía Pablo Gómez ayer que también una consulta popular, pero luego no es una figura que le guste mucho un sector de la población. Mira, una consulta popular, hay una situación que sería dudosa, porque efectivamente se trata de una reforma constitucional, aunque debo reconocer que no está excluida con toda claridad la consulta popular en la Constitución respecto de la propia Constitución, pero a mi manera de ver, sí podría plantearse una consulta popular previamente al hecho de que se pueda llevar a la Constitución una decisión que las personas propusieran, pero pensar que sea al revés, que con la Constitución ya publicada se pueda plantear la consulta, yo tendría muchísimas dudas. Yo respeto mucho a Pablo Gómez, pero yo creo que constitucionalmente lo procedente es lo que tú acabas de decir. Que vayan a una elección y ganen, porque estamos hablando de algo que es inapelable. Cuando el pueblo logra el consenso para llevar a cabo cambios a la estructura del Estado, ahí está la reforma constitucional y es inapelable. Pues loca. Exactamente, pues total, se acabaron dudas, no hay más. Pero bueno, de ahí pues la pregunta que hacíamos y seguimos insistiendo. Vamos a pensar que la jueza, esta Nancy Juárez, reprobó la clase de derecho de amparo, pero bueno, y los otros magistrados y los otros ministros, la misma ministra Piña, ¿desconocen de esto? O de plano, como dice Fernández Noroña, le están haciendo al tío Lolo, le están haciendo al loco, para tratar de provocar al poder ejecutivo, en este caso, pues a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se inicie un juicio político contra todos esos 8 ministros que están oponiéndose a la reforma judicial. En lo que viene siendo ya, como decía ahorita Andrade, un hecho totalmente consumado. Pero bueno, yo creo que aquí no hay más de que esperar, pero no creo que sea algo en contra de lo que ya se ha resuelto, de una resolución que ya está dada, que ya está emitida, para decirlo en términos legales, es un palo ya dado, ¿no? Entonces, no creo que se pudiera dar marcha atrás, y no creo tampoco que, como dice la jueza Nancy Juárez, se vayan a emprender algunas medidas en contra de la presidenta Sheinbaum, porque, como ya lo ha dicho el mismo Andrade, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un hecho consumado, además de que nada ni nadie, eso lo ha dicho siempre, por encima de la Constitución y por encima del constituyente. Bueno, vamos a esperar de aquí al miércoles próximo, que es cuando nos vamos a ver nuevamente usted y yo por aquí. Por hoy le doy las gracias, muy buenas noches, y nos vemos el próximo miércoles y el viernes también, con todo gusto, a partir de, esperamos que ya ahora sí, desde las 7 en punto. Muchísimas gracias y muy buenas noches.